Shalom y muchas bendiciones para todos, que el Creador los bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes un texto que llamó mucho mi atención y que ya a esta altura debemos haber entendido y comprendido que la palabra es nuestra guía, es la lámpara que alumbra nuestro camino y que textos como estos están ahí para que nosotros podamos observar, detenernos, hacer un alto en el camino y darnos cuenta de lo que el Padre está pidiendo de nosotros. ¿Dónde comienza realmente nuestra luz a alumbrar? ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos cumplir para así hacer la voluntad de nuestro Creador? Yo le he titulado La generación que no conoció al Creador. Vamos a leer en Jueces, capítulo 2, versos 6 al 12, y dice: Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Yahweh todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Yahweh, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Yahweh, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahweh ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales. Dejaron a Yahweh el Elohim de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Yahweh. Vemos en la historia que esta generación de Josué y Caleb fueron los que entraron a poseer la tierra prometida. Esa generación fue la que vio el poder de Elohim. Vieron los muros de Jericó caer, pelear muchas batallas con enemigos feroces, numerosos y más fuertes que ellos. Pero solamente confiando en el Padre, Él les dio la victoria. Lamentablemente, a partir del verso 10 al 12 leemos algo muy triste y es lo que nos debe hacer reflexionar a nosotros hoy en día. Cuando una generación está en peligro, comienza con los padres. A ellos se les ha entregado la responsabilidad de instruir a sus hijos en el camino de la fe. En Deuteronomio 4:9 el mandamiento dice: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es un deber de cada padre, de cada madre, enseñar la ley, las instrucciones del Padre a sus hijos. Y así, de generación en generación, se iría llevando la enseñanza y que se conociera los hechos maravillosos de Elohim con su pueblo Israel. Una generación que no conoce a Elohim está sin ley, está en anomía. Y ya hemos estudiado lo que es la palabra anomía. A, sin, nomia, ley, sin ley o en ilegalidad. En Jeremías 4:22 dice: Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Una generación que no conoce o rechaza al Creador sufrirá la perdición eterna si no hay arrepentimiento. Segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 9 dice: Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Adón Yahshua desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Elohim ni obedecen el evangelio de nuestro Adón Yahshua, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Adón y de la gloria de su poder. A lo largo de la Biblia se nos muestran ejemplos, muchos ejemplos de hijos de hombres del Creador que no conocieron a Elohim o se apartaron de él. Tenemos el ejemplo de Aarón y sus hijos, Nadab y Abiú. Ellos no tomaron en serio su sacerdocio. Fueron, encendieron un fuego extraño y murieron en su rebeldía. El ejemplo más comentado es el del sacerdote Elí. Sus dos hijos se dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Adonai.
Elí no los corregía, él no los enfrentaba en sus pecados. Esa falta de liderazgo, esa falta de reprensión de Elí a sus hijos, lo llevó a ser reconocido como el hombre que no corregía a sus hijos. Y evidentemente pues eso no es correcto. Tenemos a Salomón, el hijo del rey David. Él terminó apartándose del Elohim que le había dado sabiduría, riquezas, que había estado con él, que le había prometido que iba a confirmar su trono. Pero él, por no obedecer el mandamiento de no tener muchas mujeres, hizo todo lo contrario y éstas lo llevaron a adorar otros dioses, pero fue su responsabilidad porque él conocía el mandamiento. El profeta Samuel, sus hijos Joel y Abdías hacían lo malo, eran corruptos, y eso terminó llevando al pueblo a pedir rey. Y nosotros podemos decir que Samuel, Aarón, David no enseñaron a sus hijos. Yo creo que sí. Ellos tuvieron que haber instruido a sus hijos en el camino. En el caso de Elí le faltó diligencia, le faltó determinación, le faltó corrección a su hijo, a sus hijos, perdón, permitiendo que ellos hicieran lo que les diera la gana. Y Elí no tenía ningún temor. Bueno, por lo menos de Elohim no, pero de sus hijos al parecer sí. Hoy en día tú puedes estar haciendo tu mayor esfuerzo, pero algún día tus propios hijos serán los que tomen la decisión de seguir en el camino o de simplemente apartarse. Nosotros podemos pensar que si esto le pasó a ellos siendo los hombres que fueron y que el Padre los usó de manera maravillosa, a nosotros no nos puede pasar, por supuesto que sí. Es muy importante que se tome en serio el llamado que hemos recibido y de comenzar a alumbrar en nuestra casa con la verdad, con testimonio. Quizás tú fuiste llamado con hijos grandes y así es mucho más difícil enseñarles, guiarles. Pero con la ayuda del Creador, con paciencia, con amor y testimonio, puedes impactar sus vidas. Ahora, cuando conoces el camino de la fe con niños pequeños, allí es un poco más fácil enseñarles desde pequeños, instruirlos en el camino de su Creador y que crezca conociendo quién es aquel que lo creó. Y que no solamente lo creó, sino que envió a su Hijo a morir por sus pecados y que a nuestro Adón Yahshua pagar la pena por nuestros pecados nos da la vida eterna por gracia y por pura misericordia. Es el deber de los padres enseñar a sus hijos, presentarles al Creador verdadero y las obras desde la creación del mundo. Eso lo pueden inculcar los padres. En el Salmo 34:8 dice, gustad y ved qué bueno es Yahweh, dichoso el hombre que confía en él. En el mundo que nos encontramos, cuando la era digital ha absorbido la niñez, ya los niños no juegan con las cosas que uno llegó a jugar, un trompo, un yoyo, una muñeca, no, ahora todo es la era digital, todo es el avatar y todas esas cosas que están hoy en día. Los padres, para entretenerlos o para calmarlos, los llenan de tecnología. Otros padres completamente cerrados a oír la verdad se aferran a sus creencias, aunque no tienen ni idea de lo que están creyendo, pero por la terquedad de su corazón dice, eso es lo que yo sé, eso es lo que yo creo, así soy y no me hables de eso. No quieren oír la verdad que los haga libres, porque aman la esclavitud que erróneamente ellos llaman libertad, no teniendo ni idea que algún día tendrán que dar cuentas de lo que le enseñaron a sus hijos, de lo que hicieron de sus hijos. Hay otros que por tener que trabajar los dejan al cuidado de alguien, pagan personas que solamente están por el lucro, pero no podemos delegar a nadie, absolutamente a nadie, lo que solo nosotros debemos hacer. He oído personas decir, bueno, pero que los enseñan en el colegio. No, el colegio no tiene la responsabilidad de enseñar lo que solo tú le puedes enseñar a tus hijos. Primero porque los colegios están alejados del padre. En su mayoría, ninguno tiene temor del Creador. Entonces, ¿qué pueden aprender tus hijos allí? Comprendo y entiendo que tenemos que trabajar, que tenemos que llevar sustento a nuestros hogares, pero aquí hay algo que el Padre nos está diciendo, que es importante instruir a tus hijos en el camino del Creador. En esta generación que nosotros vivimos, está claro que está alejada del Creador. En el libro de los jueces, al finalizar, dicen, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mas nosotros, los que creemos en nuestro Mesías, sí tenemos rey. Y aunque no lo vemos físicamente y anhelamos de corazón su venida, nos guiamos por sus mandamientos, por sus palabras y andamos en el camino
buscando la santidad que el Creador nos pide. No estamos como ovejas descarriadas. Estamos oyendo la voz del pastor de nuestras almas. Los verdaderos creyentes debemos vivir con la plena convicción de que nuestro Rey vive. Este mundo, al tener rechazo de las instrucciones del Creador, está sin ley. Solo repiten lo que las personas dicen sin ir y verificar a la fuente que es la Biblia, creyendo en falsas doctrinas, inventos de hombres. Todo eso está preparado por Satanás, precisamente para causar que las personas se conformen a este mundo, con la carne, y que no conozcan a su Creador. Esa es la misión del adversario, y lo ha logrado. Si no, miremos cómo está la situación del mundo hoy en día. Y no solamente a las personas del mundo, también hay creyentes que están acostumbrados a vivir una fe hecha a su medida, a la medida de sus caprichos. Afirman ser seguidoras del Mesías, pero viven de acuerdo a sus propias normas. Quieren el favor y los milagros y las bendiciones del Creador, pero siempre y cuando se ajuste a sus estándares, no a los del Padre. Dicen creer en la Biblia, en la palabra del Padre, pero cuando ella les expone el pecado, buscan cualquier argumento para desacreditar su autoridad y desacreditar su voluntad para su pueblo, que son sus mandamientos. El pecado lo define la Biblia como, en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando decimos que ella está abolida y lo afirmamos y lo juramos, que es así, aunque leemos el texto de Mateo que dice que el Mesías dijo que no vino a abolir la ley de los profetas, ahí nosotros estamos rechazando al Creador. No lo queremos conocer como Él es o lo que pide de nosotros. Adorarle como Él quiere ser adorado, no como tú quieres. O sea, no podemos seguir el camino de Caín, que quiso ir a Él como Él quiso. No, el Padre tiene su manera de cómo Él quiere ser adorado y Él puede hacerlo. Él es el Creador, Él es el Supremo. No podemos hacer las cosas a nuestra manera, tenemos que entenderlo. Para poder guardar los mandamientos necesitamos al Mesías en nosotros. Por la carne jamás vamos a poder guardarlos. Pero es por su gracia que nos abre los ojos para poder andar en sus mandamientos y no en la ley del mundo, que es la ley del pecado. Cuando estamos en la carne somos rebeldes. Oímos de los mandamientos y hasta nos ofendemos. No queremos saber absolutamente nada de eso. El hombre carnal busca las cosas a su manera. No conocer al Creador es no temerle, no respetar su voluntad, sus instrucciones, sus mandamientos, sus caminos, no tomando en serio este caminar. Por lo tanto, no hay sabiduría, esa que viene de lo alto, sino terrenal, diabólica. Cuando alguien no está interesado en los mandamientos de Elohim, no le interesa glorificar al Creador. De lo contrario, si tú lo deseas es porque deseas darle el honor y la honra que Él se merece, y eso es amarle y tenerlo en primer lugar. Es grande la responsabilidad que tenemos como padres, los que son padres, como madres, como creyentes en nuestras casas. Es allí donde debemos comenzar a alumbrar. Hoy en día hay muchos modernos baales patrocinados por el internet, la música sensual, las modas provocativas. Todo eso contribuye a que las personas se desvíen del Creador porque lo ven más severo que estos modernos ídolos complacientes en todo. ¿Dónde está nuestro compromiso? ¿Tenemos verdaderamente temor del Creador? Amados hermanos, nosotros no queremos que nuestros hijos abandonen al Creador. Eso sería una desgracia terrenalmente, eternamente también. Hay que transmitirles la fe, enseñándoles el conocimiento de Elohim, que Él es el único, Elohim todopoderoso, y que únicamente mediante nuestro Adón Yahshua, su Hijo, nosotros podemos llegar a Él. Lo principal de todo esto es que ellos acepten que por medio del Mesías tenemos acceso al Creador. Debemos hacer lo que nos corresponde para que esta generación no se vaya tras falsas esperanzas de este mundo, sino que creyendo en el Mesías, ellos también centren su vida en el Creador. Cuando hay padres tibios, hay hijos fríos. Hay algo muy importante y es el testimonio. Porque si la palabra de verdad no ha hecho un cambio en tu vida, si tú no estás demostrando el amor verdadero hacia el Creador y sus mandamientos, tus hijos no van a ser alcanzados. Deben dejar de ver religión y ver relación, entrega, disposición, genuidad. Eso es lo que va a predicarle más alto a tus hijos. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua a quien has enviado. Vamos a esforzarnos
Porque donde quiera que nosotros nos encontremos, demos a conocer al Creador, de todas sus obras, de todas sus maravillas, y que es el único Elohim verdadero, Yahweh, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de su Hijo amado Yahshua, quien es la puerta para entrar al Padre y heredar la vida eterna. Sí tenemos rey, ya tenemos rey y no tardará. La humanidad se rendirá ante el antimesías, precisamente como le pasó al pueblo de Israel, por poner sus ojos en la tierra y no en el cielo. Muchos van a caer en la trampa de creer que es un hombre común el que puede traer paz, cuando no se han dado ni cuenta que dice su palabra que maldito el hombre que confía en otro hombre. Un sin ley es el que va a querer venir a poner sus leyes demoníacas en este mundo, y la gente lo va a aplaudir y lo va a anhelar y lo va a desear. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, no tienen el temor del Creador. Y depende de ti, hermano, hermana, depende de ti esforzarte por mostrarles el verdadero Elohim a tus hijos. Llevemos el arca de la alianza a casa. ¿Qué contiene el arca de la alianza? La presencia del Elohim verdadero. La ley, sus mandamientos, las 2 tablas del pacto, la vara de Aarón, que representa ese sacerdocio del cual nosotros hoy estamos bajo el sacerdocio según el orden de Melquisedec, y nuestro sumo sacerdote, nuestro Mesías. Y el maná, que es ese pan enviado del cielo, que es nuestro Mesías, que vino a saciar nuestra hambre y nuestra necesidad en este mundo. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, dice la Escritura. Permitamos la presencia del Creador en nuestras vidas. Y recordemos que esos hijos que hoy tienes serán la generación del mañana, pero no los dejes desarmados sin aquel que puede hacerlo todo por ellos y para ellos. No cometamos el error de nuestros antepasados. Por la dureza de nuestro corazón, no le demos a nuestros hijos la dureza de nuestro corazón. Ellos tienen el derecho de saber quién los creó, quién los ama y quién lo dio todo por amor a ellos. No seas tu tropiezo a tus propios hijos. Muchas bendiciones.